CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy se nos va a unir el señor Moisés Ramos, quien es un manager en el equipo de hosting y chat en uno de los equipos de soporte más grandes de Latinoamérica. Entonces, bienvenido Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los participantes desde el lugar donde se conecten. Súper bienvenidos y súper contento de poder estar hoy nuevamente con ustedes. Chévere que podamos compartir como este conocimiento, no solo con las personas que ahorita están conectadas, sino bien como lo dices, pues que el video quede colgado en el canal de YouTube para que las personas que después lo puedan ver en un futuro puedan tal vez resolver algunas de las dudas que tengan, ¿no? Exacto, y bueno, esa es la idea, que todos salgamos de aquí aprendiendo algo nuevo, tomando notas, sabiendo cómo resolver cuando se nos presenten ciertos problemas, entonces atentos ahí. Como les decía, hoy vamos a hablar de solución de problemas comunes en WordPress. Esto vamos a abordar los primeros, un top de problemas que identificamos porque, digamos, Moisés es uno de de las cabezas en todo el soporte en toda Latinoamérica y él como que está muy relacionado con todo este tema de qué es lo que qué es lo que falla o qué, por qué casi siempre llaman los clientes. Entonces vamos a aprender a solucionar estos problemas y a compartir algunos problemas que ustedes tengan para que ahí vamos aprendiendo todos. Importante, tomen nota, pueden crear una cuenta en GoDaddy si no la tienen. Si ya tienen una cuenta, pueden abrirla. Eso sí, pues con mucho cuidado porque recuerden que WordPress en un abrir y cerrar de ojos, todo está funcionando bien y ¡puf! Se nos daña. Entonces mejor tomemos nota, yo les voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes poco a poco vayan aplicando estos pasos en caso de que se presenten. Entonces, ¿qué pasa con los errores de WordPress? WordPress es una herramienta supremamente fácil de utilizar, es muy intuitiva y no tenemos que ser un experto para aprender a utilizarla, manejarla, crear una página web. Simplemente tenemos que tener conocimiento, prestar atención, ver algunos tutoriales y nosotros mismos podemos lanzar nuestra página web. Si nos interesa mucho más el tema y queremos darle un paso más adelante, podemos complementarlo con algún curso, aprender un poco de códigos e incluso crear páginas para nuestros amigos, como si es que queremos comenzar en este negocio, a empezar a hacer negocio con WordPress. El tema es que en un abrir y cerrar de ojos, una actualización, un plugin que instalemos o cualquier tema por muy simple que pueda parecer puede causar un desastre. Afortunadamente, este desastre en la mayoría de ocasiones es muy fácil de resolver. Y por eso vamos a tocar esos temas hoy. Algo importante que les quiero aclarar. Existen dos formas de obtener WordPress, ¿ok? WordPress es, digamos, el CMS, es el constructor. Nosotros tenemos dos formas de obtenerlo. Lo podemos obtener a través de, digamos, en GoDaddy.com, van a GoDaddy.com y en la parte superior tienen la opción de WordPress y aquí tienen un hosting específico de WordPress. Entonces no tienen que hacer ninguna instalación adicional, sino que solamente compran el servicio de hosting y ahí tienen el WordPress ya activo. Y también están las opciones de hosting en cPanel o en Plesk, que son otros tipos de hosting. Pero al final, en todos los hostings se pueden instalar WordPress. ¿Cuál es la diferencia? Que en WordPress solamente vas a trabajar con WordPress y no hay más. Con estos web hosting de cPanel, vas a trabajar con WordPress, pero también si quieres utilizar otra herramienta como Joomla, Drupal, Magento o cualquiera de estos CMS para construir páginas web, lo vas a poder hacer. Entonces, esas son las pequeñas diferencias. Pero en sí, cualquiera de las dos opciones, sea hosting, web hosting normal o sea WordPress, ambos puedes tener WordPress. Entonces, si alguien no tiene WordPress ahora, pues dice, pero tiene cPanel, este tutorial le va a funcionar perfectamente. Entonces, dejando eso un poquito claro, yo les voy a dar unas recomendaciones que deben tomar antes de comenzar a resolver problemas. Primero que todo, a veces los problemas pueden ser demasiado simples. Lo primero que tenemos que asegurarnos es de hacer copias de seguridad constantemente en nuestras páginas web. Eso para tener, digamos, un punto de restauro hasta el momento que la página funcionó bien. Las personas que tienen WordPress administrado, que es el hosting de WordPress, esto lo pueden hacer de forma automática. Y las personas que usan cPanel como hosting, sí tienen que hacerlo manual, es un proceso un poco más manual, valga la redundancia, pero igual funcionan los dos. Lo ideal es que siempre tengan en mente hacer sus copias de seguridad, porque si no, cuando tienen estos problemas, no hay de dónde restaurar y ahí sí es verdad que, ahí sí es verdad que se nos daña la cosa, se nos daña la página. Prueben también su conexión a Internet. Últimamente demasiados problemas tienen que ver a veces con el Internet. Simplemente
desconectar su router y conectarlo otra vez, por muy simple que parezca. No, eso no me pasa a mí, pasa y lo hemos escuchado y lo hemos visto, y simplemente toca desconectar su router y ya, porque hay cosas con las IPs, hay empresas de internet que bloquean ciertas páginas. Borren las cachés de los navegadores. Si utilizan Google Chrome, simplemente en la parte superior derecha tienen como 3 punticos, puff, y ahí les dan, escriben caché y ahí le va a salir para que borren el caché, porque a veces las páginas guardan caché y si hacemos una actualización puede ser que no se actualice bien y pues simplemente la página no abre. También cambien de navegador. Prueben si el error sigamos, la página no abre, hay un error 500. Probemos qué está pasando en Google. Probemos qué está pasando en Mozilla. Probemos qué está pasando en Internet. Si en los 3 falla, pues ya vamos a ir descartando y ya tenemos, digamos, una pista más para darle a la persona que nos va a ayudar, que en este caso esperamos que sea alguien de GoDaddy. Esperemos que todas las personas que estén acá tengan su hosting con GoDaddy, y si no lo tienen, pues que a partir de este webinar comiencen a tenerlo. Abran también ventanas en incógnito, porque también les digo, esos son temas de caché que no podemos revisar o no se propagan bien, pero cuando lo hacemos desde incógnito funciona. Y prueben desde diferentes equipos, prueben desde el dispositivo móvil, con el internet móvil, con el internet, con el Wi-Fi, prueben desde otro computador y asegúrense de tener esto antes de adentrarse a la solución de problemas, porque a veces simplemente haciendo esto, ¡puf!, arreglamos la página y ahí somos los mega hackers. Entonces, ¿qué problemas vamos a resolver el día de hoy o qué problemas vamos a tocar el día de hoy? ¿Cómo conectar el sitio a la base de datos? Esto es un problema bastante recurrente y lo vamos a solucionar de una forma bastante simple. La pérdida de contraseña. Sucede que a veces accedemos a WordPress a través de un WP admin y olvidamos cómo acceder a eso. O sea, se nos olvidó la contraseña, perdimos, restauramos el sitio y no podemos. Los errores 400 y 500 son, digamos, los errores más comunes que podemos conseguir, y eso se hace simplemente modificando una serie de archivos. El sitio que marca como no seguro y muestra esta pantalla roja, o tenemos problemas para ganar posicionamiento en Google porque el sitio no está seguro, ahí lo vamos a marcar. Activar el modo debug. El modo debug nos permite tener como una visión mucho más clara de cómo de cómo identificar ciertos problemas o ciertos issues en nuestro WordPress. Entonces, ya hay varias preguntas que están ahí en el chat y en la sesión de preguntas y respuestas. Nosotros las vamos a responder, solamente que paso a paso. Entonces ahora Moisés, quien es nuestro experto, va a dar paso a mostrarnos cómo resolver estos tipos de errores y algunos ejemplos de si van saliendo sobre la marcha, que alguien quiera preguntar algo. Listo, listo, Lucho. Entonces voy a compartir un momento mi pantalla para que podamos ver como la interfaz de una administración de un hospedaje con cPanel. Vi que estaba dentro de la sección de preguntas que alguien tenía dudas de saber si tenía un hospedaje con WordPress administrado o con cPanel. Entonces vamos a ver un poquito de cómo es la interfaz para las personas que tengan un hospedaje con cPanel. Una vez estén dentro de la plataforma del hospedaje o dentro del panel de administración, podrán reconocer que es un hospedaje de cPanel por este logo, y no solo eso, sino por la infraestructura y la arquitectura que nos ofrece. Como bien lo decía pues Lucho al comienzo, vamos a empezar a revisar algunos detalles muy puntuales. Lo que vamos a comenzar por el momento es a trabajar acerca de la conectividad con la base de datos. Muchas veces cuando vamos a cargar nuestro sitio web, nos aparece un mensaje que dice, o sea, puntualmente dice error al conectarse con la base de datos. Para las personas que tengan como dudas de qué lo puede estar generando, todo se centra básicamente de este error en un archivo muy puntual que lo podemos encontrar en el administrador de archivos. Entonces vamos a la carpeta pública HTML y ubicamos la carpeta correspondiente a nuestro dominio. Una vez que estemos ahí, vamos a buscar este archivo que se llama wp-config.php. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en la sección de editar. Le concedemos los permisos al hospedaje para poderlo editar y vamos a encontrar aquí mucho del contenido. Creo que tal vez digamos que saltándome un poquito de lo que decía Lucho, algo que me parece importante y siempre de mi recomendación personal, lo primero que debemos hacer es activar el debug. Lo pueden encontrar en la fila 96 o en la línea 96 y simplemente tienen que cambiar la palabra false por true y guardar los cambios. Sí. Una vez que hayan guardado los cambios y vuelvan a cargar la página les va a arrojar un bloque con una serie de líneas de contenido
que les van a, o sea, que les van a decir puntualmente dónde ubicar los errores. ¿Listo? Nuevamente retomando como lo que hablábamos, el problema de la conectividad con la base de datos. Muchas veces se da es porque esta sección que está acá ha sido modificada, ha sido alterada o los datos no coinciden con la base de datos que creamos para nuestra instalación de WordPress. Es decir, si yo aquí cambio este 4 por un 56, por ejemplo, automáticamente cuando yo vaya a cargar el sitio, no se va a ver reflejado. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque ya no va a ubicar la base de datos que corresponde a la instalación de WordPress. Vamos a revisarlo entonces. Para eso entonces voy a buscar el dominio. Para este ejercicio instalé un dominio adicional en mi hospedaje. Es este. Entonces lo vamos a cargar en una pestaña nueva. Mi recomendación también, siempre tratar de cargarlo con el siguiente comando, / signo de pregunta no caché, para que se salte en la memoria caché de su navegador y puedan ver no solo los cambios, sino también cómo evitar cualquier tipo de bug con la memoria de nuestro computador o de nuestro navegador. Como lo ven, dice que no se puede seleccionar la base de datos, que no podemos acceder al sitio por esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a reparar el archivo. Como vieron, pues yo solamente cambié el 56, pero lo que debemos hacer regularmente es entrar a esta sección del hospedaje, conocida como bases de datos, y ubicar esta parte que dice bases de datos MySQL si estamos trabajando con cPanel. ¿Listo? Y aquí podemos encontrar las bases de datos creadas. Para esto yo tengo dos sitios hospedados. Como saben, pues manejábamos uno que termina en WP4. Entonces tengo que validar que tanto el usuario como las credenciales, como la base de datos, todo esté creado de manera correcta acá y de esa manera verificar que los datos que están en esta sección del hospedaje pues vayan de acuerdo a lo que dice el archivo. Simplemente debo cambiar aquí el 56 por un 4 y sería simplemente guardar los cambios y volver a ejecutar pues como cargar la página. ¿Para qué? Para que pues obviamente evitemos ese tipo de problemas conectándose con la base de datos. No solamente puede ser porque el nombre de la base de datos esté mal, el usuario, la contraseña, todo tiene que coincidir entre ambas secciones. El usuario también lo pueden conseguir aquí. Aquí se les sale como una línea que llama al usuario que tiene permisos sobre esta base de datos y la contraseña del usuario sobre los permisos o sea, del usuario que tiene permisos sobre esta base de datos. Entonces, como hacía grandes rasgos, y de hecho muy puntualmente, verificando estos datos junto a lo que está en la sección de bases de datos, MySQL, podemos determinar o como encontrar no solo la causa raíz del problema, sino también reparar el problema al conectarnos o que el sitio no cargue la base de datos. ¿Listo? No sé cómo lo ves, Lucho. ¿Crees que podríamos incluir algún otro tipo de paso? No, realmente creo que lo explicamos bastante claros. El tema acá con las bases de datos es que simplemente tenemos que siempre estar, siempre que creemos una base de datos hay que estar atentos en la adjudicación de permisos y en guardar estas credenciales, estas contraseñas y estos nombres de base de datos. Porque como bien lo dijo Moisés, si por alguna razón se nos olvida, pum, vamos a crashear el sitio y va a ser mucho más complicado conectar. Correcto. Y básicamente, de todas formas, al crear la base de datos aquí o modificarla o cambiar los permisos, todo lo podemos hacer desde esta sección. Digamos que una de las ventajas que tiene cPanel no es solamente que te ofrece hospedar diferentes tipos de CMS o digamos, diferentes sitios creados en diferentes creadores de contenido, sino que adicional a eso nos permite otro tipo de cosas. Y cosas muy puntuales como que, por ejemplo, lo mencionabas dentro de los errores más comunes de WordPress, que es el tema de haber perdido las credenciales, tal como lo mencionas. Muchas veces pasa que creamos una instalación en WordPress y olvidamos o el usuario o la contraseña o simplemente le dimos las credenciales a otra persona de WordPress y esa persona pues ya no trabaja con nosotros y queremos recuperar nuestro nivel de seguridad, nuestras credenciales. Para eso WordPress también tiene, digamos que unos truquitos que podemos hacer dentro de la base de datos. Para eso debemos ir a la parte
inicial o general de cPanel y vamos a ubicar esta parte dentro de bases de datos como para que sigamos la misma línea de conversación y le damos clic en phpMyAdmin. Para los que no saben, phpMyAdmin es un administrador de bases de datos que se ejecuta en este ambiente que es con Linux, ¿listo? Y seleccionamos nuestra base de datos, que en nuestro caso, digamos que para el sitio que estamos trabajando en este momento es WP4 o la que termina en WP4. Si tenemos dudas de cómo cambiar la contraseña o qué contraseñas o qué usuarios tenemos creados para nuestra instalación de WordPress, venimos a esta tabla que se llama WP-users y la cargamos. Simplemente vamos a cargarla acá y vamos a seleccionar en la parte de estructura. Y aquí podemos ver bastante, no solamente los usuarios creados, sino también pues las credenciales que va a ir con cada uno de ellos. Digamos que solamente tenemos hasta este punto un usuario creado, que es este, y pues como con sus respectivas contraseñas, vamos a seleccionarlo, le vamos a dar en editar y vamos a crear, digamos que este es el nombre del usuario, vamos a cambiar la contraseña, que hasta el momento es esta. Aquí la contraseña no es la puntual, o sea, es decir, la contraseña que generé para mi WordPress no es F484 y todo el número que está ahí, sino que es una serie de números que coloca la base de datos de manera encriptada para que pues obviamente se maneje la información de manera correcta. Podemos colocar la nueva contraseña como por ejemplo, no sé, password 123 y un símbolo, por ejemplo, y debemos cambiarla en formato siempre, siempre, siempre MD5. ¿Listo? Esto aplica para cualquier tipo de, digamos, hospedaje. Deben acceder a la base de datos, ubicar la tabla WP Users, entrar el registro que queremos modificar y cambiar la contraseña en este formato. ¿Para qué? Pues para que sea legible para WordPress y que a través de dominio/wp-admin puedas colocar el usuario que dejaste definido junto con la contraseña que pues estás cambiando en este momento. Y adicional a eso, digamos que los valores del usuario sí pueden ser tal cual como está ahí, como varchar. Entonces puedes cambiar, no sé, en vez de admin puede ser como webmaster, por ejemplo. Y eso nos permitirá no solamente tener control sobre los usuarios, qué personas pueden y no pueden entrar a editar nuestro sitio desde el backend, es decir, desde la parte atrás, el escritorio donde se edita y donde se construye casi que todo el sitio, sino que adicional a eso mejoramos los procesos de seguridad, que creo que es algo que día a día nos debería interesar bastante. Una vez que hayamos hecho los cambios acá, simplemente tenemos que darle aquí en Go y quedan automáticamente guardados. ¿Listo? Como lo ven, Sí, ya hemos allí, cambiado la contraseña. Dime, Luis. no, allí solamente para complementar algo, Moisés, las personas que van ingresando, en este caso lo que acabamos de explicar es qué pasa cuando olvidamos una contraseña de nuestro WP admin para acceder a nuestro WordPress desde el dominio, es decir, el dominio/WP admin y olvidamos esta contraseña. Eso nos pasa mucho. También las personas que, digamos, cuando mandan a hacer una página web, le entregan estos accesos y estos accesos se pierden, ¿cómo los podemos modificar? Lo que acaba de explicar Moisés es muy importante, solamente tengan en cuenta, siempre que ingresen la nueva contraseña a través del phpMyAdmin y el WP Users, acuérdense de colocarlo en MD5, porque de lo contrario esto no va a funcionar. Y también, Moy, quería hacer la pausa porque hay un par de preguntas que me parecen que están bastante interesantes antes de seguir continuando con el webinar. Por ejemplo, acá una muy rápida y muy sencilla. Jaxanin nos preguntan, ¿por qué WordPress siempre tiene ataques? Es decir, como por qué se daña la página? ¿Por qué la hackean? Es una muy buena pregunta y sucede que WordPress es una plataforma open source, es decir, de código abierto libre. Tú puedes crear desde tu propia experiencia, desde tu propio conocimiento, plugins, temas, widgets, cualquier cosa adicional. Y esto al ser tan abierto genera brechas de seguridad. No son malas, de hecho, si sabemos empezar a cubrirlas y a permearlas, pero básicamente sucede es porque cualquier persona con conocimiento puede crear algún complemento, alguna extensión, y esto también va a generar sus propias brechas de seguridad. Por ejemplo, digamos,
de los errores más comunes siempre son porque se actualizan plugins, temas, widgets, y esto sucede porque un desarrollador tercero creó X plugin y tiene que cubrir también sus parches de seguridad. Entonces, él genera actualizaciones. Al generar una actualización a todo nivel mundial, el plugin va a requerir actualizarse a menos que nosotros digamos que no queremos que se actualice. Cuando se actualiza nuevamente, puede que no haya brechas de seguridad, pero precisamente por eso, al ser como una plataforma no solamente tan colaborativa y participativa entre todos los posibles desarrolladores, también creo que, digamos que de las mejores recomendaciones que te podría dar sería mejorar los niveles de seguridad, tanto para evitar que te la hackeen, como para evitar pues que se te desactualice o que se te dañe el sitio. ¿Cómo? Configurando las actualizaciones de forma manual, por ejemplo. Segundo, hay algo que me encanta y es que GoDaddy tiene un servicio de seguridad 24/7 donde hay un equipo especializado de personas que no solamente están pendientes de que tu sitio no sea hackeado, sino que también ponen un firewall en tu sitio para evitar que pues este tipo de cosas como malware y cualquier otro tipo de mal ataque o de personas que nos quieran perjudicar, pues cumplan con éxito su cometido. Entonces, serían mis recomendaciones como para evitar ese tipo de cosas, tanto que se te dañe el sitio como que te lo puedan hackear. Ok, buenísimo. Yo aquí aprovecho de responder una pregunta bastante interesante del señor Hugo Leos, quien dice que no puede conectar en el panel de control a su Instagram y nadie en GoDaddy lo ha podido ayudar. Primero, pues disculpas, Hugo, porque digamos, está complicado el tema. Si quieres, vamos a revisar, porque es que desde el cPanel, desde el panel de control, la herramienta que estamos buscando hoy exactamente, acá no hay forma de conectarlo con Instagram. Ahora, si estamos hablando de páginas web más marketing, que es como nuestra tienda, nuestra creador de páginas web, ahí lo puedes conectar simplemente desde la sección de social, buscando Instagram, ingresando tus credenciales. Si por alguna razón esto no está pasando, esto no está conectando, tenemos que revisar cuáles son, principalmente puede ser un tema con las credenciales, con las contraseñas que estamos ingresando. Pero es algo que tiene que ver, no tiene nada que ver con lo que estamos mostrando hoy porque son plataformas distintas. Sin embargo, yo voy a darle seguimiento ya que usted es una de las personas que al parecer ha venido a diferentes webinars. El señor Sergio Rentería nos pregunta, ya para poder seguir avanzando, si hay algo adicional, hay un cifrado mayor al de MD5. Digamos que es que MD5 no es un cifrado, sino más bien es como el formato en el que es legible la contraseña. Y el nivel de cifrado pues ya lo maneja propiamente la instalación de WordPress. Eso viene como por defecto de WordPress y que se recae, digamos, en la instalación del hospedaje. ¿Qué cosas yo puedo hacer como para garantizar un poquito también mi nivel de seguridad? WordPress tiene una configuración para que después de X cantidad de intentos fallidos de la contraseña, pues como que no te va a dejar acceder, no te va a volver o sea, no te deja volverlo a intentar. Entonces, por eso es que digamos que en mi recomendación personal, trato mucho de mantener este tipo de controles de seguridad como al día con mi página web. Algo que dijeron al comienzo del webinar y que también lo recomendó mucho Luis, es el tema de los backups. Siempre digamos que se debe volver como una tarea hacer backups. Hay plataformas que los hacen por nosotros, como por ejemplo Manage WordPress o WordPress administrado. De todas formas, en cPanel también hay una plataforma para hacer, eh, digamos que los backups de forma manual, no son programables, pero lo hacen, el sistema hace todo por nosotros. Entonces, súper bienvenidos para que lo puedan utilizar. Y en caso que, digamos, tengan un hospedaje como este hospedaje que es con cPanel, pueden de todas maneras contratar un plan de backups. Son súper económicos. Ustedes programan la hora, el día y el sistema automáticamente hace la captura de la información. No solamente de la información, sino también de la base de datos. Buenísimo. Moisés, ¿podemos seguir hoy con alguno de los errores que tenemos planeados para hoy? Sí, claro que sí. Vamos a hablar, digamos que de los como más recurrentes, que es errores 400 y 500, que por lo general suelen ser muy mal interpretados por todos aquellos que como hasta ahora están empezando su proceso de desarrollo con WordPress y que
que, digamos, están empezando a descubrir la herramienta. Y básicamente todos los errores 400 y 500 corresponden a la mayor parte de contenido. Digamos que muchas de las preocupaciones que nosotros nos generan en el canal de soporte es precisamente guiarlos a que entiendan que hay mucho del contenido que es actualizable, y por eso digamos que el primer paso que nosotros siempre debemos hacer es empezar a verificar nuestros plugins, nuestros temas y nuestros widgets. Digamos que estas son las tres cosas que más se actualizan con frecuencia, por como les comentaba hace un rato. Las personas que los desarrollan crean parches de seguridad y actualizaciones que se deben cubrir. Entonces, pues vamos a revisarlo. Para eso es muy sencillo. Vamos a nuestro administrador de archivos, ubicamos la carpeta pública HTML y buscamos la página o la carpeta que corresponde a nuestro sitio web. Para eso hay cuatro pasos importantes, y tal vez yo incluiría uno que es muy importante, que lo mencionaba al principio, que es activar el debug. Activar el debug siempre nos va a dar una guía y una pista de dónde debemos empezar a ubicar o de dónde debemos empezar a trabajar. Como vieron, para activar el debug, simplemente buscamos este archivo, wp-config.php, que es el archivo madre o el archivo que casi que controla muchas de las funciones de WordPress, y vamos a darle clic derecho, editar, y vamos hasta la parte final. Aquí vamos a encontrar en la línea 96 el debug. Es una función propia de WordPress que nos permite encontrar conflictos. Conflictos quiere decir que se actualizó un plugin o un complemento del tema y no son compatibles o con la versión de PHP, o que necesitan instalar alguna extensión o alguna configuración de PHP adicional. Entonces es importante que sepamos o que lo activemos eventualmente cuando le hagamos mantenimiento a nuestro sitio. Por lo general está guardado así por false, simplemente lo cambiamos a true y guardamos nuestros cambios. Como esta instalación es nueva, pues no me va a generar ningún conflicto. De todas formas, vale la pena que lo vayan revisando. Eso va a cargar un letrero en la página que les va a decir, como les digo, las líneas de código con los errores. Una vez que hayan hecho eso y digamos, no sé, hay un plugin, hay X plugin que me está generando el conflicto, lo que vamos a hacer es ir al administrador de archivos y ubicar esta carpeta, WP Content, que básicamente es la que nos administra los plugins, los temas y también los widgets. Los widgets, mentiras, esos están en otra carpeta, ya los vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a depurar? Simplemente la página, aquí la voy a dañar, por ejemplo. Le estoy renombrando la carpeta de plugins y la de temas para que podamos ver el fallo. Y vamos a volver a cargar nuestro sitio. Como ven, aquí cargo el White Screen of Death o la pantalla blanca, que es uno muy popular, que también está relacionado, como les digo, a los errores 400 y 500. Para comenzar a reparar estos errores, como les digo, primero vamos al debug, lo activamos. Si de todas formas no encontramos el error, empezamos a renombrar. Entonces, probablemente hayan sido los plugins. Renombro la carpeta a su nombre original y vuelvo a cargar el sitio. Sigue sin funcionar. Entonces, ahora voy a hacer la prueba con los temas. Digamos que podemos tener varios temas instalados, pero si defino que la carpeta de temas es la que me está generando el error, pues automáticamente entonces ya debería entrar en la carpeta y empezar a verificar tema por tema, o si no con los plugins. Si determiné que la carpeta de los plugins es la que me está causando el problema, empezar a renombrar carpeta por carpeta de plugins. No la vayan a borrar, simplemente es de renombrar, y cuando determinen qué plugin es el que les está generando el conflicto, simplemente lo renombran, van al editor de WordPress y lo actualizan o reversan la actualización, y eso les va a ayudar como no solamente a reparar errores 400 y 500, sino que adicional a eso, errores como el que les mostraba, el de la pantalla blanca, que llega a ser bien aterrador si no lo sabemos o si nunca lo hemos enfrentado, porque pues nunca es nada cómodo ver nuestro sitio totalmente en blanco. Esas digamos que serían hasta el momento 3. Vamos a ver dónde podemos también ubicar los widgets, y esos están en la carpeta WP Includes, y lo vamos a encontrar casi que al final del listado de las primeras carpetas.
Los widgets son algunos complementos más bien más pequeños que un plugin y nos permiten funciones adicionales como, no sé, un calendario pequeño, por ejemplo, o la hora en la página web. Son cosas muy puntuales que nos resuelven algunas de las funciones que queremos tener puntualmente en nuestro sitio web. Importante también renombrarlas para determinar si es un widget y si determinamos que efectivamente es un widget, entramos en la carpeta y empezamos a verificar cuál es el que nos está fallando, ¿listo? Casi que todos vienen en funciones PHP, a diferencia de los temas y de los plugins. Importante que tengan muy claro, digamos, los errores 500 que dicen como internal server error. Muchas veces es porque el servidor no logra encontrar el recurso que está queriendo ejecutar la página web. Y eso sucede también porque o con la actualización del plugin se renombró algún archivo, se movió alguna línea de código. Entonces son cosas muy pequeñas que nos pueden causar un gran lío si realmente no empezamos a determinar la causa raíz. Entonces todo esto que les acabo de mencionar nos ayuda a determinar es la causa raíz, cómo empezarlo a reparar y también cómo entenderlo para que pues ustedes puedan resolverlo de una manera mucho más autónoma, ¿no? Otra cosa importante que quería comentarles o mostrarles, el hospedaje con cPanel trae algunos archivos ocultos. Hay uno que siempre nos va a causar muchos dolores de cabeza y es un archivo que precisamente está oculto, que es un archivo controlador que se llama .htaccess. Para los que no lo conocen, este archivo es como un semáforo. Se encarga de dirigir muchas de las funciones y muchas de las cosas dentro del sitio web. Sobre este archivo vamos a trabajar en algo muy puntual dentro del listado de los errores que nos compartía Luis, y es cuando nuestro sitio se ve marcado como no seguro. Pero antes de pasar a eso, quiero saber si no sé si alguien tiene alguna pregunta, cómo vieron la resolución o la seguidilla de pasos para poder resolver errores 400, 500 y el error de la pantalla blanca o white screen of death. Sí. Digamos, sí hay varias preguntas, no necesariamente tienen que ver con eso, pero por ejemplo, acá pregunta Diana, dice, ¿cómo puedes saber si un plugin está metiendo publicidad emergente a mi sitio a pesar que tengo instalado y activado y vigente un SSL? Y Digamos bueno, que también aprovecho de enviarte las felicitaciones de Alf Peña, que dice que lo comprendió bastante bien. súper bien, Alf, me alegra que lo hayas comprendido súper bien. Y respondiendo un poquito el tema del plugin y de la indexación, yo recomendaría hacer dos cosas. Primero, tratar de revisar tu sitio en el siguiente link. Es sitecheck.sucuri.net. Es una herramienta gratuita donde tú puedes validar si tu sitio ha sido hackeado o si tiene algunos errores con malware. ¿Listo? Sería la primera recomendación porque yo en lo personal no creo que un plugin indexe publicidad adicional, pero si de todas formas después de hacer este scan y salió tu sitio perfecto, ¿qué te recomendaría yo hacer? Pues entrar nuevamente a WP Content, a la carpeta de plugins y empezar a renombrar uno por uno, o sea, una carpeta por carpeta. Digamos que aquí yo voy a quitar o a desactivar el plugin Askimet. Entonces siempre le pongo DB de Disable, pero automáticamente este plugin ya no se va a ejecutar. Entonces, como que no desinstale un plugin, lo renombré para que no funcione y vuelvo a cargar mi sitio. Recuerda cargarlo siempre con slash o barra o diagonal, signo de pregunta y la palabra no caché seguido del nombre de tu dominio, tal como lo vemos en la pantalla, para que no cargues errores, para que no cargues tu sitio con memoria caché. Si de todas formas al hacer pruebas así con cada plugin determinas que no hay ninguno, probablemente pueda ser, como te digo, un widget o tal vez el tema. Entonces mi recomendación es eso, ir al administrador de archivos, ubicar la carpeta de plugins o en este caso no plugins y empezar a renombrar plugin por plugin para determinar qué te está causando. Si encontraste de todas maneras un plugin que te está generando esa falla, WordPress tiene un listado grandísimo de plugins que puedes reemplazar. Entonces, sería empezar a reemplazarlo.
Las personas que todavía tengan, que quieran seguir haciendo preguntas, como tenemos bastantes, por favor háganlas a través de la sección de preguntas y respuestas para ir llevando en orden. Por ahí es las que vamos a estar respondiendo, digamos, en ese orden. ¿Vale? Listo. Entonces continuemos ahora con una parte que, digamos, se relaciona mucho con lo que hemos hablado el día de hoy, que es un tema de seguridad. Y es algo que viene desde, creo que hace unos 2 años, más o menos, 2 años y medio, y es una actualización que hace Google sobre su navegador estrella, que es Google Chrome. Y básicamente es que marca los sitios como no seguros cuando hay dos cosas. Primero, cuando no tienes un certificado SSL. Mi recomendación, siempre ténganlo, es la mejor inversión casi que pueden hacer una vez ya tengan hospedaje, dominio y contenido, porque no solamente protege la información de tus visitantes, sino que también te ayuda a reputarte dentro de los primeros lugares de Google. Si tú buscas cualquier cosa, no sé decir, por ejemplo, ahorita buscas colores o marcadores en Google, jamás vas a encontrar, que diría yo, que dentro de las primeras 5 hojas de Google, un sitio que no tenga certificado SSL. Entonces, importante, adquiérelo, y no solo adquiérelo, sino que sácale provecho a eso, porque te ayuda a asegurar la información de tus clientes en caso de que tengas una pasarela de pagos, y obviamente pues a reputar tu sitio. Entonces, como les comentaba, Google marca los sitios cuando no tienes un certificado SSL, y segundo, cuando pretendemos, y lo pongo digamos que entre comillas, engañar al navegador, haciéndole creer que tenemos un certificado cuando no lo tenemos. Entonces, muchas veces forzamos nuestro sitio a que corra a través de HTTPS sin tener el certificado. Les recuerdo que HTTPS solamente se le agrega la S cuando tenemos el socket o el certificado de seguridad, mientras que si no lo tenemos, yo no le recomendaría como forzar el sitio a eso. Hay dos maneras en WordPress bien populares de forzar el certificado. La primera, pues la fácil, es a través de un plugin. Hay muchos plugins que se encargan no solamente de la instalación del certificado, de forzar tu sitio para que corra a través de HTTPS, sino que adicional a eso, depuran el contenido mixto. Esa es una resolución bastante rápida, que digamos tiene sus falencias claramente, y hay una adicional que sería la segunda parte, que es el archivo .htaccess. Es un archivo que, como les dije hace un rato, se encarga de direccionar nuestro sitio en la ruta correcta. Es decir, si queremos que tenga certificado HTTPS, pues a través de este archivo es donde vamos a agregar pues esa línea de contenido. Es una línea bastante fácil de hacer. Simplemente vamos a la opción de editar, y digamos que en mi experiencia suelo usar mucho el artículo de GoDaddy. Para los que no conozcan dónde ubicarlos, pueden ponerlos en help.godaddy.com. Este yo siempre lo ubico como force, ese es el GoDaddy. Y aquí me dice el artículo junto con la línea de código que debo colocar en mi archivo controlador. Simplemente escogemos el hospedaje que manejamos, sea con cPanel como el que estoy manejando, con Manage WordPress, con Plesk. Entonces escogemos el hospedaje que se acopla a nosotros, y simplemente debemos seguir las instrucciones. Es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es copiar estas 4 líneas de código y reemplazar el cool example por nuestro sitio web. Entonces, copiamos estas 4 líneas de código, vamos a nuestro archivo .htaccess, lo puedo poner por acá, y simplemente reemplazo, como les digo, el nombre del sitio en las líneas de código. Aquí lo estoy copiando como por tenerlo bien de referencia, y simplemente es reemplazarlo acá. Como mi dominio termina en .net, reemplazo, digamos que lo del archivo aquí, el .com, por .net, y así sucesivamente también con la parte de abajo. De esa manera, pues vamos a tener como más bien la función correcta para que corra el sitio con HTTPS, sí, solo si ya tienes un certificado instalado. De lo contrario, cuando yo haga este cambio acá, por ejemplo, va a empezar a redireccionar y me va a aparecer una alerta como de un sitio no seguro. Esta es una de las maneras.
La otra manera sería, como les mencionaba, a través de un plugin. Les compartiré un poquito cómo sería el proceso para que no se puedan utilizarlo si les parece más cómodo. O si no, en un tercer caso, la mejor recomendación también que te puedo dar es, GoDaddy tiene un certificado administrado donde tienes un equipo experto que no solamente te instala el certificado, sino que hace todo lo que tú quieras para el certificado, digamos que durante el periodo que lo adquieras. Es súper útil, te ahorras un montón de dolores de cabeza, mucho más rápido que la instalación y sobre todo que si no tienes como la experiencia de instalarlo y de corregir el contenido mixto, que es el dolor de cabeza de muchos desarrolladores, esa sería una de las mejores recomendaciones que te puedo dar. El plugin que voy a instalar ahorita se llama Really Simple SSL. Es uno, no sé por qué me sale. A ver, todos. Vamos a buscarlo. Es que estoy buscando los instalados. Vamos a añadir uno nuevo. Y es uno bastante fácil de instalar. Simplemente lo instalamos y automáticamente nuestro sitio se va a correr con HTTPS. Va a generar, obviamente, la alerta y el error si no tenemos el certificado. Entonces, importante que tengan en cuenta esas dos partes. Si lo instalaron a través de un plugin y no tienen el certificado, no lo pienses dos veces. Instala un certificado cuanto antes por la cantidad de beneficios que te da. Y si lo hiciste a través de la línea de código, como lo mostramos aquí en el ejemplo, en el .htaccess, y tampoco tienes el certificado, la misma respuesta. Adquiérelo cuanto antes, que te estás perdiendo de un montón de beneficios que te van a ayudar a impulsar tu negocio en corto, mediano y largo plazo. A ver, cerrando esto y esto. Entonces, no sé cómo lo ves, Luis. ¿Qué otra cosa quieres que revisemos? Yo creo que más para ir con el tiempo, porque estamos como limitados de tiempo, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas para que las personas puedan, digamos, para que podamos responder todo, porque en verdad hay bastantes preguntas en la cola. Y creo que con esto que hablamos estamos cubriendo los errores más importantes, que es activar el modo debug para identificar errores, cómo cambiar la contraseña o nuestro password una vez olvidado, cómo solucionar errores 400 y 500 a través de la modificación del htaccess, y cómo podemos redireccionar los sitios a modo seguro desde también el htaccess utilizando las herramientas de ayuda incluso de GoDaddy en los artículos de ayuda de GoDaddy. También importante, tengan en cuenta que mantener un WordPress actualizado, estar siempre constantemente actualizándolo, va a garantizar que la página funcione mejor, porque vamos a evitar brechas de seguridad o que la página deje de funcionar por ciertos temas que tienen que ver meramente con la actualización del sitio. Y siempre, una vez actualicen el sitio y vean que todo está funcionando, hagan sus copias de seguridad para que tengan siempre puntos de control, puntos de restauración una vez llegan a presentarse algún problema. Entonces, Moy, si quieres, déjame revisar. Vamos a empezar a responder algunas preguntas que estamos viendo por acá en el chat. Como por ejemplo, Wilson. Wilson nos pregunta acerca de diseño. Dice que si siempre que se necesita desarrollar una página web, tiene que hacerlo con un tema y tiene que comprar este tema o puede utilizar temas gratuitos. Pues, Wilson, yo voy a responder esta pregunta porque ya hemos hecho webinars con el tema de diseño y realmente hay gente que no le gustan las plantillas, pero hay plugins como por ejemplo uno que siempre utilizamos aquí en webinars anteriores que se llama Starter Templates, que tiene buenas plantillas que son 100% personalizables. Ahora sí tienes que tener cierto conocimiento en cuanto al manejo de WordPress, no tanto esta parte que es como más de soporte, sino en cuanto a la parte de diseño, cómo organizar la información, que es otro tema aparte. Entonces, yo lo que te recomiendo, Wilson, si es primera vez, hay una herramienta que se llama Páginas Web Mass Marketing, que Gracie la va a dejar por ahí en el enlace, para que pruebes y va a ser mucho más amigable para comenzar a construir una tienda o una página web. También acá, Moy, ya una pregunta que tiene que ver más con el tema de WordPress en la parte técnica, nos pregunta Mónica Huerta, que tiene un WordPress de WooCommerce y para hacer el respaldo descargó un plugin que se llama Updraft Plus. El tema es que lo está utilizando en la versión gratuita y no sabe qué tan confiable es. ¿Qué le podemos recomendar a Mónica y a todas las personas para que utilicen el tema de los backups?
¿Qué cosas son muy puntuales para mí? Digamos, me gusta como ir a la fija, no me gusta precisamente confiarme de plugins tanto para migrar contenido como para hacer un backup. Yo haría el backup por FTP, me conectaría a través de FTP, descargaría tanto una copia de la base de datos como pues de los archivos. Si manejas, digamos, cPanel, cPanel tiene un administrador o digamos que una herramienta para hacer backups. Si la puedes ubicar acá, entonces simplemente escribes como backup. A ver qué se me hizo. Wizard. Espérame y lo ubico. Y básicamente que lo que hace la herramienta es ayudarte a hacer como una copia de seguridad mucho más rápido. Si no, como te digo, la más fácil y la recomendada es hacerlo a través de FTP. Entonces FTP simplemente te conectas con tu usuario, contraseña, y descargas los archivos de una manera mucho más fácil. Puedes mover gigas en cuestión de minutos, entonces es mucho más sencillo y pues te ahorras un montón de dolores de cabeza. Porque un plugin no, precisamente por eso, al estar limitado no solamente a versiones de pago gratuitas, también estoy como corriendo ciertos riesgos o ciertas vulnerabilidades dentro de la libertad del código que pueden hacer ellos. Entonces, ¿qué te recomendaría muchísimo? Hacerlo a través como de FTP. ¿Listo? Si tienes dudas de tal vez cómo conectarte por FTP, hay un artículo de ayuda súper puntual que te dice paso a paso cómo hacer una conexión por FTP, digamos, para cPanel, por ejemplo, o para Manage WordPress. De todas maneras, si tienes cPanel, aquí en la primera parte, en copias de seguridad o asistente de copia de seguridad, puedes hacer el backup e incluso te permite descargarlo a tu máquina local. Buenísimo. También las personas que tienen WordPress administrado con GoDaddy también ya tienen como este servicio de copias de seguridad instalado. No tienen que instalar ningún plugin adicional. Acá dice, ¿hay algún plugin que sirva para reversar? No, ¿qué recomiendas para... Esto nos pregunta Javier Milán. ¿Qué recomiendas para reversar una versión de un plugin o tema a la versión anterior? Me imagino que es que cuando actualizamos, ¿cómo lo podemos reversar? Para eso sí debes entrar al editor y buscar, digamos, dentro de tus plugins instalados, primero ver si te lo permite. Y segundo, pues digamos que en la sección de ver detalles, activarlo, no activarlo, ya va muy dependiendo de la mano como de las configuraciones que te permitan. Si ves, digamos, aquí Limit Logging Attempts Reloaded tiene unas configuraciones extras, hay otros que no las tienen. Entonces vale la pena que revises si te genera esa alternativa. Si no te la permite y tienes algunos conflictos con esa actualización, buscar una alternativa que tal vez nos pueda resolver. Hay muchos plugins que tienen la misma función e incluso hay unos que son de pago y que tienen contrapartes que llegan a ser gratuitos. Entonces tal vez puedas encontrar como alguna alternativa en eso. Sí. Muchas acá, Manuel Montesino nos pregunta cuáles son los tipos de certificado SSL que hay. Ok, perfecto. Mira, se manejan 3 tipos de certificados. Está el estándar, que es para un solo sitio y que cubre no solamente tu sitio, sino el subdominio www. Entonces, en dado que busquen tusitio.com o www.tusitio.com, tu sitio esté cubierto. Hay uno que le sigue que es UCC, que permite cubrir hasta 5 sitios o tiene 5 espacios para colocar o 5 subdominios o 5 sitios. Y hay uno tercero que es Comodino Wildcard, que permite cubrir tu sitio y todos los sitios, todos los subdominios adicionales. Dentro de esos 3 certificados hay 3 tipos de validación. La validación estándar, que es donde es un certificado normal que puedes encontrar en cualquier página. Por ejemplo, digamos, vas a la cuenta de GoDaddy. Este es un certificado estándar. Hay uno que es validación organizacional, que cuando le das clic al candado, te va a arrojar el nombre de la empresa. Y hay uno tercero que es muy utilizado por pasarelas de pago, bancos y más que en todo entidades financieras, que te incluye el candadito y una barra verde con el nombre de la empresa. Si puedes ir a la página de tu banco, lo vas a ver súper puntual. Entonces te va a salir como el candadito, una barrita verde pequeña, y esos son certificados de validación extendida. Digamos que esos son como los más populares. Ya hay otros adicionales muy enfocados en desarrolladores que son para firma de código
y otro que es para protección de datos, que no recuerdo ahorita el nombre, pero son un poquito más complejos. Buenísimo. Acá nos pregunta Laura Cabezud, si tengo WordPress administrado, ¿todo se hace automático? Sí, básicamente que tienes muchas herramientas y muchas cosas a favor. WordPress administrado me encanta porque te incluye el certificado de SSL. Adicional a eso te incluye una cosa que se llama staging, que por si no lo has escuchado antes es una plataforma donde puedes tener una copia de tu sitio, hacer todos los cambios que tú quieras ahí y antes de publicarla, verla, ver qué quieres cambiarle y la puedes publicar sin necesidad de que vayas cambiando cositas de a pocos en tu sitio oficial. Tiene cosas muy grandes, muy chéveres, como dices, de manera automática, como que te hace una copia de seguridad tanto de los archivos como de la base de datos por separado, cosa que si tú quieres, no sé, hiciste algún cambio en la base de datos hace 2 días, pero quieres mantener el contenido ahora, puedes hacer una restauración de la base de datos nada más. Esa sería, digamos, que la mayor parte de automatizado, e incluyendo también la instalación del certificado SSL, que se vuelve automatizado hasta la parte de la corrección del contenido mixto. Buenísimo. Voy a hacer un paréntesis acá porque he visto que hay una pregunta que se está repitiendo y es cómo acceder al tema de cómo puedo construir una página web si no tengo mucho conocimiento o cómo empezar WordPress para principiantes. En el chat les voy a dejar un enlace para que soliciten una llamada y y pidan la información acerca de la herramienta Páginas Web Mass Marketing. Digamos, es como la forma más fácil de tener una página web sin tener que lidiar con temas como actualizar la seguridad, actualizar las copias de seguridad, hacer la página web. Entonces, Páginas Web Mass Marketing es una excelente herramienta para todas las personas que quieren tener una página web, pero, digamos, no tienen tiempo de ponerse a estudiar o ponerse a revisar cómo pueden hacer cada una de las cosas que estamos hablando. Entonces, esto ya tiene que ver más como para, si ya tenemos la página y tenemos ciertos problemas en WordPress, ¿cómo los podemos resolver? Pero lo digo para aclararlo porque bastantes personas han preguntado cómo iniciar con WordPress para principiantes. Acá me preguntan, nos pregunta Luis Sandoval, tengo el hosting deluxe de Linux con cPanel, pero no me permite actualizar el cPanel que al día de hoy está en la versión 86030. ¿Cómo puedo actualizarlo y a su vez las bases de datos? Esta persona quiere actualizar la versión de cPanel. Es una muy buena pregunta y si tienes ese tipo de hospedaje, manejas un hospedaje compartido. Entonces, al ser compartido, tiene una serie de limitantes, como la actualización, por ejemplo, del panel de administración, que en este caso es cPanel, o la plataforma de administración, o la versión de la plataforma de administración, que es, en este caso, PHPMyAdmin. Esas versiones incluso pueden ser actualizables o puedes manejar una versión superior, pero en otro tipo de hospedajes donde ya la administración es casi que enteramente tu responsabilidad. En este caso sería para un VPS o un servidor dedicado, donde literal tienes todo un servidor para que tú hagas las configuraciones que consideres necesarias o las actualizaciones que consideres necesarias. Porque digamos que en hospedaje compartido no se pueden actualizar, precisamente porque estás en un servidor inmenso que comparte algunos recursos con otros clientes y que por temas de recursos, es decir, de costos para el consumidor final, llega a ser mucho más fácil manejar este tipo de hospedajes. Entonces, se limitan a algunas funciones precisamente para que no se afecte todo el servidor. Ok. Bueno, vamos a seguir acá con la presentación que teníamos para poder, si ya hemos respondido algunas preguntas y respuestas, también Gracie ha estado bastante activa en el chat respondiendo todas las preguntas que no alcanzamos a responder. Por cuestiones de tiempo ya estamos casi a punto de terminar, entonces si quieren dejar una pregunta más, vamos a estar respondiendo un par de preguntas más, pero ya estamos casi por finalizar. Por último, yo les recomiendo que si tienen pensado crear una página web, o si ya tienen una página web, pero está en otro servidor, hagan algo muy simple. Confíen en su página o tienda en línea al proveedor de hosting, que actualmente es el número 1 del mundo. Déjenlo en manos de GoDaddy, porque, digamos, pueden tener diferentes canales de comunicación en chat, WhatsApp, teléfono, pueden tener estos contactos donde vamos a estar explicando y educando a los clientes. Así que pensemos en algo. Si vamos a iniciar un proyecto, iniciémoslo con una empresa grande, con una empresa de seguridad, una empresa reconocida. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas y hosting gratuitos que podemos conseguir en internet, pero van a tener temas como el tema del soporte,
que es principalmente lo más importante, si no tenemos a alguien que nos ayude y que nos guíe en estos temas específicos, en verdad puede ser un poco contraproducente. Y el tema de la seguridad, las empresas pequeñas de hosting, hace un par de años hubo un tema bastante fuerte con una empresa que no es tan pequeña, pero hubo una brecha de seguridad y muchas personas perdieron sus contraseñas. Esto también se debe a que a veces empresas pequeñas, por querer ahorrar un poco de dinero, estamos exponiendo información vital para nuestro negocio. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.